Listo. Entonces, hoy vamos a hablar del experimento de Stern-Gerlach. Y bueno, tenemos que entender un poquito en qué consiste este experimento y para eso vamos a ver esta simulación que está aquí, donde primero les hago una descripción del experimento y luego lo detallamos un poquito más, ¿no? Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Ustedes aquí tienen una fuente de átomos neutros que por lo general son de plata, de tal forma que estos átomos neutros se emiten y se coliman, se pasan a través de un colimador. Ese colimador lo que hace es separar lo suficiente los átomos. Este colimador que está aquí lo separa lo suficiente de tal manera que entre ellos no interactúen, que no haya una interacción dipolo-dipolo, por ejemplo. Uh, y entonces lo que hace es enviar uno por uno los átomos, ¿cierto? Átomos de plata, de tal forma que están lo suficientemente colimados para que entre ellos no interactúen. Entonces imagínense que ustedes envían una y otra vez un átomo de plata seguido de otro, pero separados a una distancia lo suficientemente grande para que la interacción entre ellos sea despreciable. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces aquí este dispositivo emite átomos de plata, o en general pueden ser otros átomos neutros, pero que tengan un electrón de valencia en su último orbital atómico, por ejemplo, litio, sodio, potasio, plata, bueno, los que están aquí, ¿no? Con un electrón de valencia en su último nivel de energía. Y una vez que se emiten estos átomos, se hacen pasar a través de un generador de campo magnético. El generador de campo magnético es de tal forma que solamente tiene un gradiente de campo magnético en una dirección. En este caso nosotros vamos a suponer que la dirección, esta que está aquí hacia arriba, es la dirección Z. Suponemos que esto es Z, pero miren que podríamos haber supuesto que es X o Y, en fin. Vamos a tomar como una suposición que este es el eje Z, pero es simplemente una convención, ¿no? Hubiéramos podido elegir este eje de tal forma que fuera el eje X o el eje Y, ¿no? Uno simplemente etiqueta los ejes como quiera. Entonces, el campo magnético que genera este generador de campo, imagínense que tienen un par de imanes que tienen algo así como una forma cilíndrica, ¿cierto? Esto es como medio cilindro, de tal forma que este par de imanes genera únicamente un campo magnético en dirección Z. Pero no solo es un campo en dirección Z, sino que es un campo que tiene un gradiente distinto de cero. Es decir, ese campo va cambiando a lo largo del eje Z, no permanece constante, sino que si ustedes lo miran en distintos puntos a lo largo del eje Z, el campo va cambiando con la distancia, ¿no? Es decir, es un campo que no es uniforme, sino que tiene un gradiente distinto de cero a lo largo del eje Z. Dicho de otra forma, ustedes derivan este campo con respecto a Z y les da diferente de cero, les da distinto de cero, ¿cierto? Y entonces hay campo magnético en dirección Z, pero además su gradiente es distinto de cero, es decir, el campo es inhomogéneo, no es un campo uniforme, no es un campo uniforme. Y entonces ustedes hacen pasar estos átomos de plata a través de este campo magnético que no es uniforme, que tiene un gradiente a lo largo del eje Z, y lo que uno observa en la práctica es que el haz de átomos se divide en dos. Este es el resultado experimental. Lo que uno observa prácticamente es que este haz de átomos, unos se van para arriba y otros se van para abajo. Que no es algo que se espera de la mecánica clásica, ¿no? No es algo de esperarse de la mecánica clásica. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Primero, como los átomos son neutros, la desviación de este haz de partículas no tiene que ver con la fuerza de Lorentz. Es decir, uno podría pensar, bueno, esto puede ser por la fuerza de Lorentz, que recordemos que la fuerza de Lorentz me decía que una carga, bueno, experimenta algo así, experimenta esta fuerza, ¿no? Una carga eléctrica experimenta la fuerza de Lorentz. Q por E más la carga por el producto cruce entre la velocidad y el campo magnético. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estos átomos son neutros. Y estos átomos son neutros precisamente para que no se apantalle el efecto de los momentos magnéticos de los electrones, ¿no? Entonces, como el campo, como los átomos son neutros, no es la fuerza de Lorentz la que está desviando estos haces. No es debido a la fuerza de Lorentz porque la carga eléctrica neta es cero. Entonces no es la fuerza de Lorentz. Lo que está ocurriendo en realidad
es que el último electrón de valencia de los átomos neutros que ponemos aquí tienen un momento magnético y tienen un momento magnético aleatorio, ¿no? Entonces uno pensaría, el momento magnético de estos átomos es aleatorio. Si yo lo hago pasar a través de un campo magnético, entonces va a aparecer una energía potencial y también va a aparecer una fuerza que actúa precisamente sobre estas partículas, ¿no? Entonces recordamos el hecho de que es posible que el campo magnético interactúe con el momento magnético del último electrón de valencia del átomo de plata en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la interacción entre estos dos? Entre el campo magnético y el momento magnético, ¿no? Entonces, la energía, la interacción entre el campo magnético externo y el momento magnético del electrón de valencia en un átomo neutro es de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo hace uno para medir esta interacción? La interacción es una energía potencial y esta energía potencial es de este estilo. Es el producto punto entre el campo magnético y el momento magnético del electrón. Para esto, no es nada nuevo para ustedes, esto es algo que uno ve en electrodinámica. Simplemente estamos viendo cuál es la energía potencial de un momento magnético, es decir, del electrón, dentro del campo magnético externo, ¿cierto? Esta es la energía potencial asociada al momento magnético del electrón dentro de un campo magnético externo. Es precisamente este producto punto que está aquí, el campo magnético externo por el momento magnético del electrón. Pero también, y esto es un cálculo también de la electrodinámica, nosotros sabemos de la electrodinámica clásica, sabemos que este momento magnético que está aquí, es proporcional al momento angular. Esto es un resultado de la mecánica clásica. Los momentos magnéticos son proporcionales al momento angular de las partículas. ¿Por qué? Porque recuerden que los momentos magnéticos aparecen cuando hay corrientes eléctricas girando en espiras, ¿no? Entonces piensen en un material ferromagnético. ¿Qué es lo que me produce el campo magnético, por ejemplo, de un imán? El hecho de que sobre la superficie hay corrientes eléctricas, ¿no? Los electrones están dando corrientes eléctricas y esto produce campo magnético, ¿no? Y también genera un momento magnético. Como consecuencia, es evidente que el momento magnético debe ser proporcional al momento angular, ¿no? Porque aquí el momento angular de una partícula que describe un movimiento en una espira, el momento angular es distinto de cero, ¿no? Entonces, esta relación de proporcionalidad aparece en la electrodinámica clásica. El momento magnético es proporcional al momento angular, porque esto es una partícula dando vueltas en una espira, ¿cierto? Y bueno, acá hay una constante proporcionalidad que fija las unidades. No es necesario volver a la electrodinámica para saber esto, simplemente hay que intuirlo, ¿no? Hay que intuirlo. Si ustedes tienen una carga eléctrica que da vueltas en una espira cerrada, entonces produce un campo magnético, ¿no? Pero como está dando vueltas en una espira cerrada, debe tener un momento angular. Entonces es posible relacionar el momento magnético de esa partícula al momento angular, ¿no? Con una constante que debería poderse fijar, ¿no? Debería poderse fijar y fija las unidades también. Entonces, el momento magnético es proporcional al momento angular. Y esto, bueno, esto es una relación vectorial también. Y entonces, desde el punto de vista de la mecánica clásica, uno podría pensar, bueno, los electrones de valencia aquí en los átomos de plata, en un átomo de plata, debe tener un momento angular arbitrario. Es decir, aquí uno coge estos átomos de plata, los pone dentro de un horno, los pone a calentar, les aumenta mucho su temperatura y hace que se muevan rápidamente, ¿no? Los agita térmicamente, luego los expulsa, los colima para que se separen lo suficiente y pasan a través del campo magnético. Pero los electrones de valencia de esos átomos de plata, en principio uno no sabe en qué dirección se están moviendo, ¿no? Desde el punto de vista clásico, uno se imagina que el electrón de valencia está dando vueltas alrededor del núcleo y, bueno, de toda la nube que está apantallando el núcleo, ¿no?
Es el electrón que está más libre, se puede mover libremente. Entonces uno pensaría, bueno, este puede tener un momento magnético arbitrario porque el momento angular va a ser arbitrario. Es decir, ustedes se imaginan que aquí tienen el núcleo del átomo de plata, luego viene una nube de átomos, ¿cierto? De electrones, perdón, una nube electrónica. Y luego por aquí arriba está el electrón de valencia moviéndose de alguna forma. Y ese electrón de valencia describe un movimiento cerrado, ¿cierto? En forma de espira, alrededor de todo este núcleo, ¿cierto? El último electrón de valencia, y entonces debe tener asociado un momento angular. Pero ¿cómo da vueltas? En principio, esto es una esfera en 3 dimensiones, el momento angular debería ser arbitraria su magnitud y su dirección. Y si la magnitud y la dirección es arbitraria, entonces uno desde el punto de vista clásico pensaría que cuando lo hace pasar a través de un campo magnético, estos átomos de plata se desviarían en cualquier dirección arbitraria, porque recuerden además, aquí, lo ponemos acá, además, recordamos que la fuerza se puede calcular como el menos gradiente de la energía potencial, ¿no? Y entonces aquí, si el momento magnético es proporcional al momento angular, entonces ustedes calculan la energía potencial solo tomando el producto punto, ¿no? Esto les da lambda por B punto L. Y si L es arbitrario, luego toman el gradiente y les da una fuerza en una dirección arbitraria y con una magnitud arbitraria. Desde el punto de vista clásico, entonces en este experimento, uno esperaría que, como los momentos angulares parecen ser arbitrarios, es decir, los electrones de valencia uno pensaría que se mueven arbitrariamente, entonces uno desde el punto de vista clásico esperaría que estas partículas salieran emitidas en todas las direcciones posibles. Y entonces que uno observara acá en esta pantalla algo así como un patrón, una franja de interferencia o de difracción, un patrón acá. Picos, manchas oscuras, manchas claras, manchas oscuras, manchas claras, en fin, a lo largo de toda la pantalla. Eso esperaría uno, ¿no? Que las partículas fueran en distintas direcciones, desde el punto de vista clásico. Sin embargo, cuando se hace este experimento, lo que se observa en el experimento claramente es que eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que para los átomos neutros con un solo electrón de valencia, un solo electrón, el haz inicial que uno emite se divide en dos. Y entonces aquí en esta pantalla, que puede ser algo así como una pantalla fotográfica, en esta pantalla lo que uno observa son dos manchas, ¿no? Entonces usted supone que la pantalla es esta cosa verde que yo puse aquí. Lo que uno observa es un par de manchas, ¿no? Aquí, una aquí y otra por acá, ¿no? Si la ponen de frente, bueno, un poquito más centrada, ¿no? Y eso es lo que se observa en el experimento, que el haz de átomos se va unos hacia arriba y otros hacia abajo. Unos hacia arriba y otros hacia abajo. De nuevo, esto no es debido a la fuerza de Lorentz porque los átomos son neutros. Entonces, ¿dónde está la clave? Debería ser el electrón de valencia el que tiene que ver con el hecho de que este haz se está desviando hacia arriba y hacia abajo. Y entonces nosotros pensamos, bueno, la fuerza se obtiene de tomar el gradiente de la energía potencial. La energía potencial es proporcional al momento magnético y el momento magnético es proporcional al momento angular. Para que el momento magnético tenga dos valores posibles, es necesario que el momento angular tenga dos valores posibles, ¿no? Para que la fuerza tenga dos valores posibles, es necesario que la energía potencial también tenga dos valores posibles, ¿no? Y entonces acá uno se empieza a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo hago entonces para que el haz se desvíe en dos direcciones? ¿Cuál es la razón para que el haz se desvíe en dos direcciones, no? Escribimos la fuerza de manera un poquito más concreta. Miren que la fuerza sería menos el gradiente de la energía potencial. Pero la energía potencial, bueno, ponen menos por menos da más, sería B, aquí B, ponen B, punto, el mu, ¿no? El mu. B punto mu. Pero nosotros, en este caso particular, estamos diciendo que el campo magnético está dirigido únicamente a lo largo del eje Z y además estamos diciendo que
Que aquí el campo magnético solo está dirigido a lo largo del eje Z, pero además estamos diciendo que tiene un gradiente distinto de cero. Bueno, se me perdió el dibujo. No, vamos. Tiene un gradiente distinto de cero, ¿no? A lo largo del eje Z, únicamente a lo largo del eje Z. Y por lo tanto, si el campo magnético está únicamente a lo largo del eje Z, este campo magnético que está aquí, ustedes lo pueden escribir de la siguiente forma. Pueden escribir como un B que solamente cambia a lo largo del eje Z, ¿cierto? Y quitamos esta flechita y ponemos acá una K, ¿no? Solo hay campo a lo largo del eje Z y tiene un gradiente distinto de cero, es decir, es función de Z. Pero entonces, cuando hacemos este producto punto que está aquí, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Primero, la única derivada que va a sobrevivir es la derivada a lo largo del eje Z, ¿no? Miren que aquí, primero, pues dejemos el nabla y ahorita lo hacemos. Aquí tenemos el nabla y lo que queda dentro del nabla sería b de z, b como función de z, multiplicado por la componente z del momento magnético. ¿Lo ven? La componente z del momento magnético porque estoy haciendo este producto punto acá. K punto nu. Y luego ustedes toman el gradiente, pero de nuevo, el campo magnético solo está cambiando a lo largo del eje Z. Eso quiere decir que aquí la única derivada que sobrevive es la derivada parcial con respecto a Z, la derivada parcial con respecto a Z de esta cantidad que está aquí. Así. Y entonces nos quedamos mirando esta formulita y miramos que entonces esta mu que está aquí, esta mu que está acá, es proporcional al momento angular. Entonces nosotros sacamos esta... bueno, esta mu en general no depende de las coordenadas, ¿no? Entonces ustedes la pueden pasar atrás. La pueden poner primero. Pero lo importante es ver lo siguiente. Ponemos aquí la derivada parcial del campo magnético con respecto a Z, ¿no? Este es el campo en dirección Z. Multiplicado por mu Z, pero mu Z es igual a lambda, una constante de proporcionalidad, por el momento angular en dirección Z. Y aquí me hizo falta poner la dirección del vector, ¿no? K, que viene con el gradiente. K. Esta sería precisamente la fuerza que experimenta el electrón de valencia en el átomo de plata, ¿no? Sería precisamente esta la fuerza. Y nos quedamos mirando esto que está aquí. Entonces, nos está diciendo precisamente el experimento, nos está diciendo que el A se divide únicamente en dos. El A se divide únicamente en dos. Pero la fuerza que experimenta este haz aquí, debido al campo magnético, es proporcional a la componente Z del momento angular. ¿Qué valor tiene que tener el momento angular para que existan dos posibles resultados de la componente Z? Esa es la pregunta que no se tiene que hacer, ¿no? Miren que los resultados de la medida son estos que están aquí. Estos son los resultados de la medida. Y yo les estoy diciendo la fuerza que siente estos átomos de plata es proporcional al momento angular a su componente Z. ¿Qué valor debe tener el momento angular para que existan entonces dos fuerzas, ¿no? Porque lo que me está mostrando el experimento es que el A se va hacia arriba o el A se va hacia abajo. Eso significa que aparecen dos valores de la fuerza. Una fuerza que empuja al as hacia arriba y otra fuerza que lo empuja hacia abajo. Tomando en cuenta que la fuerza es proporcional al momento angular, a la componente Z del momento angular, entonces, ¿qué valor del momento angular nos serviría para que hubieran dos valores de la fuerza? Debería tener positivo y negativo, ¿no? Más o menos algo, pero la Sí, otra cantidad no sé. y entonces, ¿cuál debería ser el momento angular? Para que hayan dos posibles valores de la fuerza. En que todas estas cantidades que yo puse aquí en realidad son operadores. Son operadores. Y entonces ustedes tienen que aplicar este operador, ¿no? Que también es un vector, ¿no? Sobre, digamos, un qué. Lo aplican sobre un qué de momento angular. Entonces, hacemos esto. Aplicando sobre un qué de momento angular,
tenemos lo siguiente. Ustedes aplican este operador fuerza sobre este que así. Ponemos aquí L, M, ¿no? Y esto es lo mismo que aplicar esta cantidad que está acá. Entonces, no nos preocupamos tanto por la dirección, pero así. Vamos a aplicar únicamente la magnitud. Vemos solo la magnitud y así quitamos este vector unitario. Lo aplicamos sobre un ket de momento angular. Para que hayan dos valores posibles de la fuerza, el momento angular, ¿qué valor debería tener? Entonces acá escribimos, pero LZ aplicado a este ket que está aquí es igual a H barra por M por el mismo ket, ¿no? Si hay dos valores de M, que es el autovalor de la componente Z, entonces existen dos valores para la fuerza, ¿cierto? Dos valores para la fuerza. La pregunta es, ¿cuándo la dimensión del espacio es 2? Es decir, ¿cuándo se tienen dos autovalores de M? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienen ustedes dos valores posibles de M? Para el momento angular, ¿qué? Cuando vale un medio, porque sería 2 por un medio más 1, ¿no? Eso, 2 por un medio más 1. Entonces miren que los valores de M me dicen cuántas fuerzas hay, ¿no? Si hay dos valores de M, entonces existen dos valores para la fuerza, porque la multiplicidad de los autovalores de la componente Z es precisamente 2 por L más 1. 2 por L más 1, es decir, acá lo puedo escribir más bien. Si hay 2 por L más 1 valores de M, entonces existen 2 por L más 1 valores para la fuerza, porque la fuerza es proporcional al momento angular. Eso quiere decir que para un espacio de dimensión 2, L vale un medio, ¿no? L vale un medio. Se necesita que el momento angular sea L igual a un medio. Un medio. Y entonces, este resultado lo que me está mostrando precisamente es que el momento magnético del electrón, que es el que produce la fuerza, ¿cierto? El momento magnético del electrón es proporcional a un momento angular de valor semientero, un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento magnético del electrón es proporcional al spin. Tiene que ser Profe, proporcional. o sea que, ¿Sí? profe, esto, la dirección entonces básicamente es la dimensión, o sea que si el experimento hubiera dado como resultado 3 As, él le tenía que valer por ahí 1 más o menos. 1. Sí. Entonces, ¿qué pasa si ustedes envían qué pasa si ustedes envían un átomo con una partícula que tiene momento de spin 1? ¿Cuántas manchas deberíamos ver? 3, ¿no? 3, sí. Pero aquí los átomos de plata tienen un electrón de valencia. ¿Y el electrón de valencia qué spin tiene? Un medio, ¿no? Y entonces de aquí estamos viendo de manera indirecta, que ahorita lo concretamos un poquito más, estamos viendo lo siguiente. Por lo tanto, el momento magnético del electrón, en este caso particular, es proporcional al spin, al operador spin. Y entonces ustedes tienen que escribir este momento magnético, mu, así. Lo tienen que escribir como una constante lambda,
por el spin. Porque noten que lo que estamos observando es que la se divide en dos. Es decir, hay dos posibles valores de la fuerza, o lo divide hacia arriba o hacia abajo. Y eso tiene como consecuencia que entonces hay dos posibles valores del momento angular. Pero no solo del momento angular, sino de la componente z del momento angular, ¿no? Porque el campo magnético está a lo largo del eje z. Como consecuencia, este momento angular tiene que ser un momento angular de valor semientero igual a un medio, porque la multiplicidad de un momento angular igual a un medio es 2. Eso quiere decir el espacio vectorial es de dimensión 2. O la componente z del momento angular tiene dos autovalores, más un medio y menos un medio, arriba y abajo. Entonces la fuerza se divide en dos, ¿no? Hay dos fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Entonces estamos observando precisamente una evidencia de que posiblemente el momento angular, el momento magnético del spin del electrón es proporcional a un momento angular semientero de valor un medio, que se conoce como el spin, ¿no? Precisamente el spin. A los momentos angulares de valor un medio se les conoce como spin, ¿no? Y entonces este mu es proporcional al spin. Este factor de proporcionalidad se suele escribir de la siguiente manera. El factor de proporcionalidad es el siguiente. Entonces vamos a escribir de nuevo esta ecuación completa. Se calcula experimentalmente, del mismo experimento de Stern-Gerlach, y entonces aquí aparece lo siguiente, aparece un menos, un G por E sobre 2M, menos G por E sobre 2M. A esta cantidad que está aquí se le conoce como el factor giromagnético, y se mide experimentalmente dependiendo de la partícula, ¿no? Para el electrón, al menor orden perturbativo, este G es proporcional a 2 para el electrón. Y entonces, esta mu se puede escribir de la siguiente forma. Así. Esta mu, aquí ponen un 2, y entonces 2 con 2 se cancela. Mu es aproximadamente esto, ¿no? Menos E sobre M, esta es la masa del electrón, ¿no? Ponemos aquí masa del electrón. Menos la carga del electrón sobre la masa del electrón por el spin. Y entonces la constante de proporcionalidad es precisamente esta relación al menor orden perturbativo, ¿no? Ahora, esto admite correcciones cuánticas y entonces esta G se puede medir de manera más precisa y acá empieza a aparecer unos numeritos adicionales, un 0, 0, 0, en fin. Correcciones cuánticas, ¿no? Que permiten medir de manera más precisa la G. Pero la medición de esto se hace es con la teoría de campos cuánticos, ¿no? Y es precisamente este momento magnético del electrón el observable físico que se ha medido con mayor precisión en toda la historia de la física. Es decir, el momento magnético del electrón se midió con 10 cifras significativas y la teoría, el modelo estándar, predice también el momento magnético del electrón con esas exactas 10 cifras significativas. Es decir, este es el observable físico medido tanto experimentalmente como teóricamente con la mayor precisión posible. Con la mayor precisión posible. El momento magnético del electrón y su factor giromagnético. 10 cifras significativas de acuerdo entre la teoría y el experimento. Es decir, la teoría de campos cuánticos, en particular el modelo estándar, es una teoría bastante precisa, que es capaz de predecir el momento magnético con 10 cifras significativas de acuerdo con el experimento, ¿no? Uno se contenta con 2 o 3 cifras, ¿no? Aquí el modelo estándar lo predice con 10 cifras. 10 cifras significativas de acuerdo, ¿no? Bastante preciso ese modelo. Se puede pedir más precisión, ¿no? Recientemente han estado midiendo el momento magnético no del electrón y del muón, sino que del muón, ¿cierto? Han estado midiendo el momento magnético de una partícula que se llama el muón, y esa partícula sí resulta que los resultados obtenidos experimentalmente que midieron en el Fermilab son diferentes a los del muón, medidos teóricamente. Es decir, aquí para el muón sí resulta que el resultado experimental
y el teórico están siendo diferentes. Y entonces, bueno, es importante porque está diciendo que deben existir nuevos grados de libertad físicos que no conocemos y que hacen que el resultado predicho por el modelo estándar no sea suficiente, ¿no? No que el modelo estándar esté mal, sino que le hace falta algo, algo adicional para hacer que la predicción teórica corresponda a lo que el experimento nos está diciendo, ¿no? Entonces, este observable físico es muy importante. Justo ahorita toda la comunidad de físicos teóricos están centrados en esto, ¿no? En el Fermi Lab, en el laboratorio de Fermi en Chicago, ¿no? En Estados Unidos. Están precisamente con el momento magnético, pero del muón, ¿no? El del electrón sí ya se sabe muy bien que con el modelo estándar se describe bien. Entonces, este observable es bastante importante y sus correcciones cuánticas. Y para el caso del electrón tenemos precisamente esto, ¿no? El momento magnético es igual a menos la carga del electrón sobre la masa del electrón por el spin. Ahora, en el caso particular en el que nosotros hacemos que el campo magnético esté dirigido a lo largo del eje Z, que también es solamente una convención, miren que ustedes hubieran podido elegir que aquí este eje no fuera el Z, sino el X o el Y, ¿cierto? O dicho de otra forma, ustedes podrían coger estos generadores de campo magnético y rotarlos como quieran, ¿no? Lo rotan 90 grados o 180 grados, lo rotan, ¿no? Y lo que se va a observar siempre es que este A se divide en dos. Solo que si lo rotan ya no se divide en dos a lo largo del eje Z, sino por ejemplo a lo largo del eje Y, ¿no? O a lo largo del eje X, dependiendo cómo ustedes pongan este sistema coordenado. Si suponen que el eje X está entrando en la pantalla de sus dispositivos y ustedes rotan 180 grados este generador de campo magnético, imagínense que son dos imanes en forma de cilindro, ¿no? Entonces lo que pasaría es que el A se divide en dos, pero a lo largo del eje X, ¿no? O dicho de otra forma, si ustedes llaman a este eje el eje X, entonces el A se está dividiendo en dos a lo largo del eje X. Eso significa que en realidad elegir la componente Z del momento angular para hacer el observable que vamos a medir es solo una convención, ¿no? Pudimos haber elegido LX o LY, pero elegimos fue la componente Z, que es únicamente una convención. Una convención, el experimento no depende de mi elección de sistema coordenado. Igual a lo que hemos estado haciendo nosotros con la teoría del momento angular para una partícula, ¿no? Los observables físicos son L cuadrado y LZ, ¿no? Pero elegimos LZ por convención, no que no hubiéramos podido elegir LX y LY. Entonces aquí lo que ustedes están observando precisamente es la medición de un observable físico. ¿Cuál observable físico? La componente Z del momento angular de una partícula que tiene spin 1 medio, ¿no? Spin 1 medio. Eso es lo que están mirando precisamente. Eso es lo que se está midiendo aquí. Y resulta que medir el spin del electrón es equivalente a mirar la desviación de este haz. Entonces, si ustedes miran la desviación del haz, el haz se está dividiendo en dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Tenemos que entender un poquito mejor por qué medir la desviación de este haz, que es lo único que estamos haciendo. Miramos cómo se desvía hacia arriba y se desvía hacia abajo. ¿Por qué medir la desviación de este haz? Tiene que ver con el spin del electrón. Porque al medir esta desviación, en realidad estamos midiendo el spin del electrón. Es lo que tenemos que entender un poquito mejor, aunque aquí, digamos, se los estoy diciendo de manera un poco clásica, ¿no? Para que lo entiendan. Vamos así, usando el concepto de fuerza. Usando el concepto de fuerza, pero eso es un concepto más clásico, ¿no? Pero queda un poquito claro, ¿no? Es un poquito intuitivo que debe aparecer una fuerza que empuja algunos átomos hacia arriba y otra fuerza que los empuja hacia abajo, ¿no? Es un poquito intuitivo. No tanto en realidad, pero sí, sí lo es, ¿no? Y entonces tenemos que el momento magnético del electrón es proporcional al spin, pero bueno, ustedes saben que el spin además se puede escribir como de la siguiente forma, ¿no? Pongámoslo así. Para un campo magnético a lo largo del eje Z, entonces ustedes encuentran que este momento magnético únicamente está en dirección Z, ¿no? Y entonces esto sería proporcional a la matriz de spin únicamente en dirección Z. Pero, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, la matriz de spin en dirección Z es proporcional
es proporcional a, bueno, a lo siguiente. A H barra medios por la matriz sigma de Pauli sigma z, ¿no? Así, sigma z. Y nosotros sabemos además que los posibles autovalores de sigma z son los siguientes. Los posibles autovalores de sigma z son estos. Entonces, pongamos la ecuación de autovalores. Sigma z, ustedes lo pueden aplicar a este ket, ¿cierto? Y obtienen precisamente estos autovalores. Más o menos 1 por el mismo ket, ¿no? Así. Es decir, hay dos posibles valores para la componente z de la matriz de Pauli, ¿no? Más o menos 1, más o menos 1. Eso tiene como consecuencia que este operador momento magnético en la dirección z también tiene dos posibles valores. Los dos posibles valores que tiene son estos dos, más o menos mu sub b, que sería precisamente tomar este coeficiente que está aquí y multiplicarlo por más o menos 1, ¿no? Es decir, esos serían los autovalores de mu sub z. Aquí formalmente uno aplica mu sub z al ket y obtiene dos autovalores, ¿no? Más o menos mu sub b. Y esos dos autovalores son precisamente estos, ¿no? Pero como lo estoy dejando en términos de un operador, entonces aquí enfrente se supone que hay una identidad que es el operador que actúa sobre el ket, ¿no? Es decir, esto también es viene con una identidad, ¿no? Y este sí lo pueden considerar como un operador. Así. ¿Cierto? Pero bueno, no es necesario ponerse en tanto formalismo. Simplemente hay dos valores posibles. Dos valores posibles y se sobreentiende que aquí hay un operador identidad porque esto actúa sobre los que. Más o menos E por H barra dividido la masa del electrón por 2, ¿no? Entonces ponemos el 2 acá. A esta cantidad que está aquí, a lo que está a lo que está después de los signos más y menos, se les conoce como magnetón de Bohr. Este es el magnetón de Bohr. Sí, el magnetón de Bohr. El magnetón de Bohr es por eso puse esta mu sub b, ¿no? Es precisamente esta cantidad. La carga eléctrica por la constante Planck dividido 2 por la masa del electrón, a eso se le llama magnetón de Bohr. Magnetón de Bohr. Y entonces aquí lo que tenemos en realidad es que esto es más o menos el magnetón de Bohr, ¿no? Más o menos el magnetón de Bohr. Pero dejemos esto aquí. Y entonces la componente Z del momento magnético del electrón puede tomar dos valores posibles, ¿no? Más o menos el magnetón de Bohr. Más o menos el magnetón de Bohr. Y eso tiene como consecuencia que la fuerza, bueno, también tiene dos valores, ¿no? La fuerza sería precisamente, pongamos solo la magnitud, ¿no? Más o menos el magnetón de Bohr por el gradiente del campo magnético que es distinto de cero, ¿no? Por eso necesitamos que el gradiente sea distinto de cero, este campo magnético. Pues miren que si el gradiente del campo magnético no fuera distinto de cero, es decir, si ustedes ponen aquí un campo magnético que es homogéneo, es decir, un campo magnético que no cambia a lo largo del eje Z, sino que permanece constante, entonces no observarían nada, ¿no? El haz seguiría derecho. No observarían nada. Se necesita que el campo magnético vaya cambiando a lo largo del eje Z, es decir, que tenga un gradiente distinto de cero. Porque si no, la fuerza haría cero, ¿no? Si esta derivada fuera cero, la fuerza sería cero. Y bueno, entonces podríamos pensar lo siguiente, ¿no? Para entender este problema. Podríamos suponer que lo que estamos haciendo en el experimento es lo siguiente. Estamos haciendo las siguientes simplificaciones. Estamos considerando entonces que no hay campo magnético en dirección X ni en dirección Y, ¿cierto? Que esto vale cero, que solo hay campo magnético en dirección Z.
Pero además estamos considerando que en dirección Z, el campo magnético en dirección Z, es algo así como Z por un B', ¿no? Donde este B', lo defino aquí, donde este B' es el gradiente de B, ¿no? Entonces sería esta derivada parcial. Así. Estamos suponiendo que el experimento se hace así, ¿no? Miren que si ustedes toman la derivada de B de Z con respecto a Z, obtienen B', ¿no? B'. Como el gradiente es distinto de cero, entonces el campo magnético en dirección Z se debe poder escribir de esta forma, ¿no? Z por B'. Z por B', tomando en cuenta que el gradiente es distinto de cero. Pero esta ecuación que está aquí tiene un problema. Esto que acabo de definir aquí. Yo estoy diciendo que no hay campo magnético ni en dirección X ni en dirección Y, entonces digo que valen cero. Y estoy diciendo que solo hay campo magnético en dirección Z y que el gradiente del campo magnético en dirección Z es distinto de cero, por lo que el campo se puede escribir así, ¿no? ¿Qué problema ven ustedes en esta simplificación que estoy haciendo del experimento? Si es que ven algún problema, ¿no? ¿Ven algún inconveniente con esto que estoy diciendo? Profe, pero sería un problema como en cuanto a qué básicamente, en cuanto a los as o el campo magnético en... Un poquito más preciso, ¿no? Si yo pongo este sistema, si yo digo que el campo magnético generado por el generador es así, B de X igual a B de Y igual a cero, y B de Z, Z por B', ¿qué problema le ven ustedes a definir el campo magnético de esa manera? Pues ahí no se podrían rotar los imanes, ¿no? No, no, no es eso porque ahora puedo poner entonces Bx y Bz igual a cero, y B de Y igual a Y por B'. Hay otro problemita Ah, aquí, ¿no? ok, ok, ok. Esta suposición tiene un problema. Y el problema es una de las leyes de Maxwell. ¿Qué pasa con los monopolos magnéticos? ¿Existen o no existen los monopolos magnéticos? No existen, profe. No existen los monopolos magnéticos. Si ustedes toman la divergencia del campo magnético, ¿esto cuánto les tiene que dar? ¿Cuánto debería dar esto? Es una de las leyes de Maxwell, ¿no? Cero, ¿no? Cero. Esto debería ser cero. Debería ser cero. Pero, mm, ¿qué ocurre? Si ustedes se quedan mirando este campo que está aquí, B de X igual a cero, B de Y igual a cero y B de Z igual a Z por B'. ¿Será que la divergencia da cero? Si hacen el cálculo. ¿O no da cero? Si calculan la divergencia, ¿da cero o da distinto de cero con esta suposición? ¿Alguna idea? Si ustedes le toman la divergencia a este campo magnético que yo definí acá, ¿da cero o da distinto de cero?
Da distinto de 0, ¿no? Da distinto de 0, ¿no? Porque la divergencia es el producto punto entre dos vectores. Producto escalar entre dos vectores. Eso sería la derivada con respecto a x de b de x. ¿Pero cuánto vale b de x? 0, ¿cierto? Entonces, derivada con respecto a x de b de x da 0, más la derivada con respecto a y de b de y, que también es 0, más la derivada con respecto a z de b de z, que no es 0, es distinto de 0, porque da b'. Y dijimos que el gradiente a lo largo del eje z es distinto de 0. Si ustedes toman la divergencia de este campo magnético, como yo lo escribí aquí, da distinto de 0. Eso quiere decir que, como no existen monopolos magnéticos, es imposible para el campo magnético tener solo una componente. No puede tener solo una componente a lo largo del eje Z, por ejemplo, porque las líneas de campo magnético son cerradas. Son cerradas. ¿Nunca había notado esto? El campo magnético no puede estar solo en una dirección. Tiene que tener por lo menos dos componentes. Por lo menos dos componentes. Entonces, nos toca hacer una simplificación más realista. Una simplificación más realista sería la siguiente. El campo magnético experimentalmente debe ser de la siguiente forma. Un B de X que tenga esta forma, menos X por, digamos, B', ¿cierto? Y ponemos, a ver, un B de Y que sí puede valer 0, ¿cierto? Esta sí la podemos elegir a 0. Y ponemos ahora un B de Z, que es igual entonces a un B sub 0, que es una constante, más Z por el mismo B', ¿no? B' así. Y entonces, si ahora elegimos este sistema de coordenadas para el campo magnético, es decir, las tres componentes del campo magnético las elegimos así, ustedes pueden verificar que en este caso particular, ahora la divergencia del campo magnético sí vale 0. Simplemente vuelven y hacen. Mire que este B' es el mismo aquí y también acá, ¿no? Y ese es precisamente esto que está acá. No cambié la definición, es la derivada del campo con respecto a Z. Si ustedes toman la derivada con respecto a X de B de X, les da Menos B', menos B'. y Luego esta les da 0 y esta 0, les da y ahí más B', o bueno, B' positivo. Y ahí ajá, se eliminan las dos. menos B' más B' da 0. Entonces esta elección sí es más realista, ¿no? Esta elección de campo magnético. Pero entonces experimentalmente se tienen que hacer ciertos arreglos, ¿no? Entonces experimentalmente se eligen las componentes del campo magnético de tal forma que se satisface o se tiene que satisfacer esto. Primero, Z por B', que es el gradiente de campo magnético, tiene que ser mucho mayor a B sub 0. B sub 0 es una constante, ¿no? Como un campo de fondo constante. Y esto a su vez tiene que ser mucho mayor que B de X. De tal forma que lo que estamos diciendo, de nuevo, es que el término dominante es precisamente este que está aquí. Z por B'. Este sería el término dominante. Este es mucho mayor que B sub 0 y a su vez que este B sub X que está aquí. ¿Cierto? Entonces elige el campo magnético para que este término sea mucho mayor. Entonces, espere que creo que hay preguntas. Bueno, las preguntas las respondo al final de la clase. Entonces elegimos el campo magnético de esta manera, ¿no? Sí tiene que haber una componente X o una componente Y, o también las dos. Uno podría elegir bien esto para que la divergencia es 0, pero la idea es que entonces a lo largo del eje Z, el campo magnético tiene que ser mucho más intenso que, por ejemplo, a lo largo del eje X. Ahora, hay un resultado, esto es un resultado que ustedes pueden mirar de Platt, en un artículo que publicó en 1992, que dice lo siguiente, ¿no? Los campos magnéticos en dirección X y Y hacen un movimiento de precesión
alrededor del eje Z, de tal forma que la fuerza en el plano XY se promedia a cero en un tiempo finito. Esa es la cosa, ¿no? De tal forma que la fuerza en el plano XY se promedia a cero en un tiempo finito, en un tiempo lo suficientemente largo. Eso quiere decir que en el experimento de Stern-Gerlach no es que estos haces solo se suban hacia arriba y hacia abajo, ¿no? También se mueven en el plano XY, ¿no? Entonces ustedes suponen que este es el eje Z y el plano XY está entrando en la pantalla de sus dispositivos. Los átomos también se mueven en el plano XY, pero en un promedio clásico, es decir, esperando un tiempo lo suficientemente largo, la fuerza se anula. La fuerza se anula. La fuerza alrededor, en el plano XY, se anula. Es decir, en promedio es cero. Y por lo tanto, las partículas solo se suben hacia arriba o solo van hacia arriba o hacia abajo. Solo se desvían hacia arriba o hacia abajo. No se ve la desviación en el eje X ni en el eje Y, porque se está observando la desviación un tiempo finito grande. Es decir, la pantalla se pone lo suficientemente lejos para que los efectos en el plano XY no se observen. Pero si ustedes miraran esto en un tiempo lo suficientemente pequeño, entonces esos efectos sí que se observan, ¿no? Y se pueden medir también en el experimento. Los efectos de que se corra un poco a lo largo del eje X y otro poco a lo largo del eje Y, ¿no? Sin embargo, para un tiempo lo suficientemente largo, uno solo observa que se desvía hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En el experimento precisamente. Y ahora nosotros podemos entonces, en el lenguaje de la mecánica cuántica, tratar de definir un Hamiltoniano y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el lenguaje ahora de la mecánica cuántica. Miren que esto que les he estado diciendo usa el concepto de fuerza, usa el concepto de energía potencial, usa conceptos de electrodinámica clásica, ¿cierto? Lo único es que todas estas cantidades en la mecánica cuántica adquieren carácter de operadores, ¿no? En el proceso de cuantización, todos estos objetos clásicos, ustedes los convierten en operadores y se lo hacen aplicar a los que. Y entonces aquí, bueno, aparece un poco la mecánica cuántica, pero para que quede absolutamente claro desde el punto de vista de la mecánica cuántica, lo que tenemos que hacer es definir un hamiltoniano. Un hamiltoniano para el experimento de Stern-Gerlach y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que se entienda más. Nos vamos a parar en el sistema de referencia que viaja con el átomo neutro, ¿sí? Entonces, nos paramos en el sistema de referencia que viaja con el átomo neutro. Si nosotros nos paramos en el sistema de referencia que viaja con el átomo neutro, entonces noten que el hamiltoniano es una función del tiempo. Porque supongan que ahora ustedes viajan a lo largo, van encima de una de estas partículas, ¿no? Si ustedes van encima de alguna de estas partículas, voy a poner esto a moverse más lento. A ver. Bueno, no se mueve tan lento, ¿no? Si ustedes van encima de una de estas partículas, lo que van a observar es que, primero, en un tiempo t igual a 0, no hay campo magnético y entonces uno no observa campo magnético. Pero uno va encima de la partícula. Después de un cierto tiempo t finito, aparece un campo magnético, ¿no? Aparece un campo magnético en este gap, en este espacio de aquí hasta acá, ¿no? De aquí hasta aquí. Aquí aparece un campo magnético. Vamos a suponer además que no hay líneas de campo magnético fuera de los imanes, que también es una aproximación, ¿no? O dicho de otra manera, que el campo magnético fuera es muy débil comparado al campo magnético en el gap, en el espacio entre los dos imanes, ¿no? Entonces, en este espacio aparece un campo magnético. Si uno se va moviendo con la partícula, aquí el campo magnético es 0, aquí aparece un campo magnético distinto de 0, y una vez salen de nuevo a una región donde no hay campo magnético. Eso quiere decir que el hamiltoniano depende del tiempo. Entonces, para cierto tiempo t, que puede ser menor a 0, ustedes pueden elegir t igual a 0 aquí, ¿no? Si elegimos t igual a 0 acá, para t menor que 0, el campo magnético es 0. Mientras que para t mayor a un cierto, no sé, a una t mayúscula, por ejemplo, el campo magnético también es 0, ¿no? El campo magnético es aquí 0 y en la región fuera de este gap, fuera del espacio entre los imanes, el campo magnético vale 0. Mientras que en esta región aquí dentro,
el campo magnético es distinto de cero. Pero, ¿cuál sería el hamiltoniano? El hamiltoniano sería precisamente la función energía, ¿no? Entonces, ustedes cogen esto primero y lo escriben de la siguiente manera. Ponemos aquí, bueno, pongamos un paréntesis. Así. Ponemos primero lo siguiente, el campo, el hamiltoniano es cero, ¿no? El hamiltoniano es cero si nosotros consideramos que el tiempo t es menor a cero. Es decir, vamos a considerar que t igual a cero es justo cuando la partícula entra dentro del campo magnético. Por otra parte, en la región donde hay campo magnético, la energía es precisamente esta cantidad que está aquí, ¿no? B.mu, que bueno, se nos convertiría en Bz por mu z, ¿no? A lo largo del eje z, ¿no? Entonces, esta energía se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como menos una constante por z por sigma z. Así, lo podemos escribir así. Y esta energía sería para un tiempo t que es mayor a cero, un tiempo t mayor a cero, y menor a algún tiempo t máximo, que es el tiempo que tarda el átomo neutro en pasar a través del espacio entre los imanes, ¿no? Mientras que volvería a ser cero para un tiempo t mayor que t, ¿no? Así. Y este sería el hamiltoniano, ¿no? Donde, evidentemente, donde esta C es igual a el magnetón de Bohr, por el gradiente del campo magnético, ¿no? Miren que simplemente estoy escribiendo la última expresión que obtuvimos. Simplemente cogen esta mu sub z, que es el magnetón de Bohr, y la multiplican por el campo magnético Bz, pero Bz, pues, únicamente van a tomar este valor, ¿no? Z, B' y mu sub B. Entonces ahí sale exactamente lo mismo, ¿no? Por la matriz de Pauli, ¿no? Sigma Z. Entonces esta expresión es precisamente la misma que tenemos acá, ¿no? La misma que tenemos acá. Todo esto es el magnetón de Bohr menos el magnetón de Bohr por sigma Z, y ya estamos sub Z, la multiplicamos por BZ, entonces da Z por el magnetón de Bohr por sigma Z por el signo menos, en fin, se obtiene este resultado que está aquí. ¿Sí es claro o no? ¿De dónde sale este resultado? ¿Con C igual a esto? ¿O no lo ven? ¿O se los escribo explícitamente? Sí, profe. Bueno, escribámoslo explícitamente, ¿no? Decir, pongámoslo aquí más bien como una nota. Nota. La energía, entonces, recuerdan que es precisamente esto, ¿no? El campo magnético punto el momento magnético, ¿no? Pero, ya dijimos que el campo magnético va a lo largo del eje Z, entonces ustedes ponen acá B de Z, ¿no? Y acá ponen mu de Z así. Pero nosotros sabemos que es mu de Z y que es B de Z. B de Z lo vamos a tomar como Z por B', donde B' es la derivada con respecto a Z de esta componente, es decir, es el gradiente, ¿no? Es el gradiente, que es precisamente lo que nosotros teníamos acá. Y no consideramos este B sub 0 porque estamos trabajando en este límite, ¿no? Entonces lo despreciamos. Y mientras que mu sub Z, esta mu sub Z que está aquí, la escriben con esta definición, ¿no? Este es precisamente el momento magnético del electrón a lo largo del eje Z, ¿no? Y entonces ponen esta expresión acá, esta expresión aquí, este menos que está acá, lo ponen acá atrás, y bueno, recordamos que todo esto que está aquí dentro de paréntesis, que voy a poner acá dentro de un paréntesis, es el magnetón de Bohr. Entonces ustedes escriben esto como menos Z por B' por el magnetón de Bohr, y multiplicado por sigma Z. Y ponen entonces este B' y este mu sub B lo ponen aquí atrás, ¿cierto? Aquí atrás. Por lo que esta C que está aquí es precisamente B' por mu sub B.
¿Sí? ¿Sí lo ven ahora o no? Es lo mismo, ¿no? Es una constante, ¿no? B' por mu B. Sí, profe. Listo. Entonces aquí simplemente se los dejo señalados. Menos C por Z por sigma Z. Entonces ese es precisamente el hamiltoniano. El hamiltoniano lo toman de la energía potencial. Y lo ponen aquí, donde sigma Z es el operador de las matrices de Pauli, ¿no? Es la matriz de Pauli en dirección Z. Es un operador y tiene una representación matricial, lo mismo esta H, ¿no? Esto es un operador que es proporcional a sigma Z porque recuerden que estamos en un espacio de dimensión 2, entonces esto es una matriz 2 por 2, etc. Entonces, nosotros tenemos este hamiltoniano. ¿Qué sería entonces hacer una medición en mecánica cuántica? Miren que hacer una medición en mecánica cuántica se representa con el problema de los autovalores, ¿no? Y los autovectores. Ponemos así. Es decir, ustedes dicen, tienen un hamiltoniano que se lo aplican a algún ket, así, algún ket que está aquí, no sé, puede ser un ket de momento angular, y esto les va a dar algún valor de la energía y el mismo ket, ¿no? El mismo ket. Pero la energía, bueno, puede tener más de un valor, ¿no? Puede tener, por ejemplo, dos valores como aparece aquí. Miren que el problema de los autovalores es simplemente una representación matemática de realizar una medición, en mecánica cuántica, ¿no? Vamos, no lo hagamos con el hamiltoniano, sino hagámoslo, por ejemplo, con algo más conocido, con LZ, ¿no? Vamos aquí, SZ, pongamos aquí entonces más bien un medio de una vez, y aquí ponemos M, que es el autovalor, ¿no? Esto tiene dos posibles valores, más o menos H barra medio, ¿no? Y aquí ponemos de nuevo el 1 medio y, bueno, y el M que estaba acá. Miren que hacer una medición consiste en lo siguiente. Primero, los autovalores que están aquí, me representan el resultado posible de la medición. ¿Cuáles son los resultados posibles de la medición? Son dos resultados posibles. Lo que significa que esos autovalores que están ahí me representan precisamente estos dos posibles valores. Este que está aquí y este que está acá abajo. Es decir, más o menos un medio, ¿no? Pero pongamos mayor la velocidad para que sea mejor. Así, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Esos serían los autovalores, es decir, los autovalores son los posibles resultados de la medición. La medición, en cambio, ¿cuál es? La medición, en este caso particular, este experimento de Stern-Gerlach, lo que hace es coger un haz de partículas, lo pasa a través de un campo magnético que no es uniforme a lo largo del eje Z y hace que el haz se divida en dos. Pero esa medición me está hablando precisamente del momento magnético del electrón, que es proporcional al operador spin. Eso quiere decir que todo este dispositivo se representa con el operador spin. Porque ¿cuál es el efecto de aplicar un campo magnético a un átomo neutro con un electrón de valencia? El efecto es que yo hago que se divida en dos. Yo hago que el haz se divida en dos. Y eso es una medida precisamente del momento angular del último electrón de valencia. En este caso del spin del electrón. Por lo que todo este dispositivo en realidad me está hablando es del operador que yo estoy midiendo. En este caso, el operador spin. Todo esto se representa con un operador que es el operador spin. Y entonces aquí, en la mecánica cuántica, todo este SZ me está representando al dispositivo. Al dispositivo en realidad, porque esto es lo que yo estoy midiendo. Es el campo magnético el que divide en dos el haz. Y entonces esto está representado por todo el dispositivo. Mientras que este otro lado de la ecuación, esto me da los posibles valores de la medida. Los posibles valores de la medida. Mientras que los autovectores que están aquí me están diciendo la frecuencia de ocurrencia de los posibles valores de la medida. La frecuencia con la que ocurre cada uno de los valores. Aquí, ¿cuáles son los dos posibles valores? Hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Más un medio, menos un medio, o más o menos, dependiendo de cómo ustedes quieran escribir este autovector y obtienen un resultado, ¿no? O otro. En todo caso, hay dos posibles valores.
hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Más un medio menos un medio. Este ket que ustedes ponen aquí, este ket me dice cuál es la frecuencia con la que ocurre espina arriba y cuál es la frecuencia con la que ocurre espina abajo. Es decir, en mecánica cuántica yo no puedo hacer un solo experimento, ¿no? Porque los experimentos no son reproducibles. Si yo mando un solo átomo, entonces a veces observo que se va para arriba y otras veces que se va para abajo. Es decir, si ustedes mandan uno solo, este experimento puede ocurrir que el átomo se va para arriba. Pero si vuelvo y mando otro átomo, puede ocurrir que ya no se va para arriba, sino que se va para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el experimento no es reproducible. O dicho de otra forma, una misma preparación de este dispositivo, una preparación idéntica, me arroja dos resultados diferentes. Es decir, no puedo predecir si va para arriba o va para abajo. A veces va para arriba, a veces va para abajo. No es reproducible el experimento. Como no es reproducible, tengo que hacer el experimento de otra forma, ¿no? No se puede hacer como se hacía en mecánica clásica, que era suficiente con tomar una medida. Es decir, medir la posición y la velocidad de una partícula, con eso yo ya podía predecir la evolución posterior o anterior del sistema. Aquí ya no. Aquí no, porque los experimentos no son reproducibles. Entonces no es suficiente con que yo haga un solo experimento, sino que tengo que coger un ensamble de experimentos. Un ensamble muy grande de experimentos, es decir, miles de experimentos idénticamente preparados. Eso significa que ustedes preparan miles de veces este experimento, que no significa que tienen que coger 1000 dispositivos físicos, ¿no? Sino que envían miles de partículas idénticamente preparadas, ¿no? Miles de átomos de plata, y empiezan a ver con qué ocurrencia estas partículas van hacia arriba, cuántas veces ocurre que van hacia arriba y cuántas veces ocurre que van hacia abajo. ¿Cuántas veces ocurre? Es decir, miden la frecuencia de ocurrencia con la que estas partículas llegan arriba y la frecuencia de ocurrencia con la que las partículas llegan abajo. Hacen esa medición. Entonces, cogen en el experimento y cuentan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿no? Y aquí lo mismo, una vez, dos veces, tres veces, en fin, en un cierto instante de tiempo dado. Entonces, se quedan mirando una hora y la frecuencia de ocurrencia. Esa frecuencia de ocurrencia en el experimento me define un histograma. Entonces, ustedes aquí ponen en el eje vertical la frecuencia de ocurrencia y en el eje horizontal el posible valor, ¿cierto? Más un medio o menos un medio. Y eso me define un histograma, ¿no? Si hubieran más medidas, pues saldría aquí una distribución, ¿no? De probabilidad. Pero bueno, acá tenemos solo dos posibles medidas que pueden ser algo así, ¿no? Digamos, así. ¿Cierto? Si tuviéramos más posibles resultados, mire que en este experimento solo hay dos posibles resultados, ¿no? Arriba o abajo. Pero en general, si ustedes tienen, por ejemplo, un experimento de scattering, una partícula que colisiona con un núcleo y sale con un ángulo, uno tendría más de dos resultados, ¿no? Podría tener varios resultados. Uno mide la frecuencia de ocurrencia y encuentra una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es simplemente una interpolación de estas curvas discretas, ¿no? De este resultado discreto. Entonces ustedes construyen una curva que genera una distribución de probabilidad a partir de este histograma de frecuencia de ocurrencia. Y esa curva representa precisamente la distribución de probabilidad. Entonces, en el KET, lo que ustedes están viendo es la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los posibles valores. Entonces, en este KET aparece precisamente esto, ¿no? Aquí está la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los posibles valores. Y entonces, ¿qué me está diciendo este problema de los autovalores? Para un experimento dado, para un dispositivo dado, por ejemplo, unas de partículas, unas de átomos neutros pasando en un campo magnético que no es uniforme, existen ciertos resultados de la medición que se representan con los autovalores del operador, porque recuerden que es el campo magnético el que divide en dos celas, entonces los autovalores son los resultados de esa medición, ¿no? Con una distribución de probabilidad que es precisamente dada por este KET que está aquí. Eso significa este problema. Esa es la representación matemática de un experimento en mecánica cuántica. ¿Y las probabilidades son iguales o son diferentes? ¿Las probabilidades son iguales o son diferentes?
¿Ustedes qué opinan? Si miden la probabilidad, la frecuencia con la que ocurre que la partícula se vaya para arriba y la frecuencia con la que ocurre que se vaya para abajo, ¿ustedes consideran que esto da igual o da diferente? Hay dos posibles valores, más h barra medios menos h barra medios, ¿no? Arriba y abajo. Pero el que me dice es la distribución de probabilidad, me dice con qué frecuencia ocurre cada uno de los posibles valores. ¿Qué esperarían ustedes? Que sean iguales, Sí, eso es lo que la intuición le dice a uno, ¿no? Pero en realidad no son pero iguales, son ¿no? diferentes. Son diferentes, sí. De hecho, la probabilidad de que se vayan hacia arriba es mayor porque el campo magnético apunta hacia arriba. Es decir, la probabilidad aumenta en la dirección del campo magnético. Hacia dónde aumenta el gradiente de campo magnético. Entonces, en la dirección del campo magnético, del gradiente del campo magnético, ¿en qué dirección aumenta? En esa dirección va a ser más probable que las partículas colisionen, ¿no? Colisionen. Es decir, la probabilidad es mayor si el momento magnético de la partícula o el spin está en la misma dirección del campo magnético. La probabilidad es menor si están en direcciones contrarias. Entonces uno puede calcular esta probabilidad. Y las probabilidades son diferentes, son diferentes. No, pareciera intuitivo creer que la mitad se va para acá y la otra mitad para allá, pero no tendría por qué, no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Miren que aquí hay un campo magnético con un gradiente apuntando a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces las partículas se van a ir preferiblemente hacia arriba. Algunas se van para abajo, otras para arriba. Entonces, una pregunta que hacía su compañero Ángel, ¿la probabilidad depende de qué tan cerca esté la pantalla? Sí, pero la probabilidad no en la dirección del gradiente, sino en la dirección X y Y. En la dirección X y Y. Si yo me alejo lo suficiente, no hay ninguna probabilidad de que la partícula tenga una componente X y una componente Y, o se disminuye mucho, ¿no? Pero si yo me acerco lo suficiente, aparece una probabilidad de que la partícula tenga una componente de spin en dirección X y en dirección Y, y de hecho uno la calcula, ¿no? De hecho se puede calcular. Entonces la respuesta es esa, ¿no? No cambia la distribución de probabilidad a lo largo del eje Z si yo muevo la pantalla fotográfica. Si yo la pongo más cerca o más lejos, la probabilidad a lo largo del eje Z no cambia, ¿no? Es decir, la componente Z. Pero sí la de X y Y. X y Y. Ahora, habiendo dicho todo esto, para que entiendan un poquito más cuál es la naturaleza de los experimentos en mecánica cuántica, nosotros tenemos entonces que tratar de entender un poquito por qué la desviación del haz me está hablando del spin, ¿no? O sea, por qué motivo la desviación de este haz hacia arriba o hacia abajo me está hablando del spin, del spin. ¿Qué tiene que ver eso con el spin? Debe haber alguna especie de correlación entre la desviación del haz y el spin de la partícula. Debe haber alguna especie de correlación. Y entonces vamos a hacer esto dentro del lenguaje de la mecánica cuántica puramente. Entonces miren que en la mecánica cuántica tendríamos que decir lo siguiente. ¿Cómo es la evolución, no? ¿Cómo es la evolución de un estado físico en mecánica cuántica? Primero, en un t menor que cero, lo ponemos así, t menor que cero, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el estado físico en ese momento sería un estado arbitrario, un C sub 0, que es igual a una superposición de los posibles resultados de la medición, ¿no? Es decir, de los posibles estados. Y lo pongo acá. Sería una superposición de que de arriba el spin o positivo más un medio, más un spin abajo. Así, vamos a poner así, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Mira, justo antes de que yo haga la medición en un tiempo t menor que 0, los átomos todavía no han entrado en el dispositivo. Es decir, todavía no han entrado aquí en el campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Que justo antes de hacer la medición, yo no sé en realidad en qué estado de spin se encuentra uno de los átomos, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si tiene spin arriba o si tiene spin abajo. Como yo no sé si tiene spin arriba o si tiene spin abajo, entonces el estado físico debe ser una superposición de los dos, ¿sí o no?
es una superposición de los dos. No se sabe si tiene espina arriba o si tiene espina abajo, por lo que debe ser una superposición de los dos, con coeficientes que me dicen cuál es la probabilidad de que esté arriba o de que esté abajo. En todo caso, antes de que entre al campo magnético, en realidad, antes de hacer la medición, no sabemos cuál es el spin de la partícula. Y entonces aquí aparece el problema del gato de Schrödinger, ¿no? ¿El gato está vivo o está muerto, no? Entonces ustedes cogen la caja, cogen un gato. Voy a suponer que aquí tenemos un gato, ¿no? Y esto que está aquí es un plato que tiene un isótopo radioactivo o tiene veneno y puede matar al gato. Y ustedes ponen el gato esférico, porque no puedo, bueno, no voy a dibujar un gato acá. Y esto es un gato, el gato es esto. Así como la vaca esférica, este es el gato esférico. Pero le voy a poner otra bolita como para que ustedes crean que tiene una cara, ¿no? Parece un poquito más un gato. Un gato esférico. Y ese gato esférico lo ponen dentro de una caja negra. Y ustedes se preguntan si el gato está vivo o está muerto. ¿Qué es lo que pasa? Si el gato no se come el veneno, pues está vivo. Si el gato se lo come, está muerto. Pero mientras esté dentro de la caja, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo, porque no sabemos si está vivo o está muerto. Ese es el experimento del gato de Schrödinger, ¿no? No sabemos si está vivo o está muerto. Si quitamos la caja, miramos si el gato se comió el veneno o no. El gato entonces de inmediato o está vivo o está muerto, pero no los dos al mismo tiempo. Es decir, cuando hacemos la medición, colapsamos el sistema. Y decimos, ahora sí, está vivo. Y entonces elegimos uno de estos que más está vivo, menos está muerto. Al hacer la medición, se elige uno de estos, que es lo mismo a que en este experimento de Stern-Gerlach, cuando hacemos la medición, el A se vaya o hacia arriba o hacia abajo. Si se va hacia arriba, tiene spin positivo. Si se va hacia abajo, tiene spin negativo. Pero antes de hacer la medición, no sabemos si tiene spin arriba o spin abajo. Por lo que para un tiempo t menor que 0, en este caso particular, lo que nosotros observamos es que el estado físico es una superposición de los dos posibles estados, ¿no? Espina arriba, espina abajo. Es decir, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿sí o no? Profe, pero entonces las cosas en sí son es cuando ya están medidas, porque es como si una persona se estrellara y uno no ha llegado hasta el accidente y uno supone que puede que esté vivo o muerto. Ajá. Y hasta que no llega ya no sabe si se quedó. Exacto. Pero no puede medir si está vivo o está muerto hasta que lo miden. Lo que sí puede hacer es decir la probabilidad de que esté vivo o de que esté muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted pone una pared. Asustar a los familiares. Usted coge una pared y la pone, y coge un carro, ¿no? Y entonces hace el siguiente experimento. Usted se sienta en el carro y quiere probar las bolsas de seguridad del carro. Y entonces coge 1000 carros iguales, todos con la misma bolsa de seguridad, y se sube al carro y empieza a aumentar la velocidad hasta que se estrelle con una pared. Y coge a 1000 personas, ¿no? Para ver cuántas de ellas sobreviven y cuántas mueren. Usted calcula la probabilidad de que las personas sobrevivan y la probabilidad de que las personas mueran, ¿cierto? Eso es lo que usted puede decir en los experimentos. ¿Cuántas veces la persona va a vivir y cuántas veces la persona va a morir? Pero antes de eso, antes de hacer el experimento, usted no puede saber si va a vivir o va a morir. Por lo que en verdad, antes de que usted arranque el carro y se estrelle contra la pared, usted está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Sí o no? Porque no se sabe si va a vivir o va a morir. Lo mismo es acá, ¿no? La naturaleza de los experimentos de la mecánica cuántica son estocásticas. Es un experimento probabilístico. Usted solo puede decir con qué probabilidad ocurre una medición y con qué probabilidad ocurre otra. Pero no es reproducible. Usted no puede decir precisamente, yo sé que va a vivir el gato o yo sé que va a morir el gato. No, no lo puede decir con certeza. Usted lo único que puede hacer es una distribución de probabilidad y decir, a veces el gato sí se toma el veneno, otras veces no. Entonces tomo 1000 cajas de Schrödinger con 1000 gatos, todos son sistemas totalmente similares, ¿cierto? Y miro la probabilidad de que viva o la probabilidad de que muera. ¿Sí o no? Pero con un solo gato, en una sola caja, ese experimento no es reproducible, entonces el estado físico es una superposición de los dos posibles resultados. Ah, ok, profe.
Eso es lo que está sí, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, yo no sé aquí cuál es el spin del electrón en realidad. No sé si es arriba o si es abajo, porque todavía no he hecho la medición. Entonces, es ambas. Está en un estado mezclado. Está arriba y abajo. Arriba y abajo. Y bueno, la manera entonces de poder saber si estaba arriba o estaba abajo es hacerlo pasar a través del dispositivo, ¿no? Tomen en cuenta que aquí esta A y esta B, aunque ya lo saben, ¿no? Son distribuciones de probabilidad. Entonces, además, la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado tiene que ser igual a 1, ¿no? Eso quiere decir que no existe una probabilidad infinita de que esté en spin arriba y tampoco una probabilidad infinita de que esté en spin abajo, sino que las probabilidades son finitas. Y como son finitas, se pueden normalizar, se normalizan a 1, así como se hace con muchas otras constantes, ¿no? No tiene sentido normalizarla a 542.000, ¿no? Quiere decir que yo hago 785.000 experimentos y entonces la probabilidad es 758.000, ¿no? La normalizo a 1 para no estar tratando con números tan grandes, ¿no? La probabilidad no puede ser infinita, sino que uno sabe que no hay una probabilidad infinita de que tenga spin arriba ni una probabilidad infinita de que tenga spin abajo. Son finitas. Y como son finitas, se pueden normalizar. Y se normalizan de tal forma que las normas al cuadrado de estos coeficientes tengan que ser igual a 1. Igual a 1, ¿no? No al número de veces que hago el experimento, porque no que no se pueda, pero no es práctico, ¿no? No es práctico. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber en realidad si estaba vivo o muerto el gato? Si estaba en espina arriba o espina abajo. El electrón de valencia en el átomo de plata. Pues hay que hacerlo pasar a través del dispositivo de Stern-Gerlach, ¿no? Y el dispositivo de Stern-Gerlach, se representa entonces con un operador de evolución temporal o el operador traslación temporal, U, que tiene como parámetro el tiempo, ¿no? De tal forma que en la mecánica cuántica, este estado phi sub 0 primero, donde nosotros no sabemos cuál es la medición, va a evolucionar a un nuevo estado que vamos a llamar un estado phi, sin el sub 0, ¿cierto? Que es para un tiempo t arbitrario, tal que este estado es igual a u por el phi sub 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? No estoy diciendo nada raro, ¿no? Estoy diciendo entonces que este estado psi que está acá es el estado justo después de que pasa a través del experimento de Stern-Gerlach, es decir, en esta región. Aquí es el estado psi sub 0, cuando no ha pasado a través del aparato Stern-Gerlach. Luego pasa a través del aparato Stern-Gerlach y se obtiene la medición. El operador evolución temporal me está representando en este caso este dispositivo. ¿Por qué? Porque cuando yo evoluciono, lo único que estoy haciendo es ver la evolución en el tiempo del estado físico, ¿no? En un tiempo t menor que 0 está aquí, en un tiempo t lo suficientemente grande, es decir, mayor a t mayúscula, está acá, ¿no? ¿Y cómo hago yo para evolucionar un estado físico de aquí hasta acá? ¿Qué hago? En mecánica cuántica, aplico el operador de evolución temporal, que no es más que una traslación en el tiempo, ¿no? Me traslado en el tiempo y entonces obtengo el nuevo estado físico. Eso quiere decir que este dispositivo lo estoy representando ahorita con un operador de evolución temporal. Este dispositivo que está acá. Que es precisamente lo que puse acá en el lenguaje de la mecánica cuántica. Mira que lo que quiero es que entiendan la naturaleza de esta representación matemática, ¿no? Esta representación es una representación matemática de lo que ocurre en el experimento. Y entonces, esto es el estado antes de entrar al campo magnético, este es después de que salió del campo magnético, y esto evoluciona el sistema físico, ¿no? Lo evoluciona. Eso quiere decir que está representando precisamente el aparato, cuando el átomo pasó a través del campo magnético. Y entonces hacemos esta evolución, ¿no? Pero nosotros sabemos que este es el operador de evolución temporal, y entonces aplicando el operador evolución temporal,
¿qué obtenemos? Miren que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar U directamente primero a este get psi sub 0, pero ponemos el get explícitamente. Es todo esto que está acá, lo ponemos así. Este es el psi sub 0, ¿no? Es una superposición de los dos posibles estados en los que podría estar, ¿no? Esto es igual a que el operador evolución temporal que nosotros ya vimos en clase es este. Es una exponencial de I sobre H barra por el Hamiltoniano que es función del tiempo, por nada más, ¿no? Por el tiempo en realidad. El tiempo, no hace falta el parámetro que es el tiempo. Pero noten que este Hamiltoniano solamente está activo en este intervalo de tiempo, ¿no? Solamente está activo en este intervalo de tiempo. Y el valor posible que puede tener es este que está aquí. Entonces aquí, bueno, aquí me hizo falta un menos, ¿no? Viene con un menos acá. Esta es la solución de energía positiva, ¿no? Viene con un menos. Aquí el Hamiltoniano es esto que está aquí en este instante de tiempo dado, desde 0 hasta t mayúscula. Entonces ustedes cambian el Hamiltoniano, aunque bueno, lo voy a hacer en otro paso, ¿no? Para que quede escrito en las notas de clase. Este es el operador de evolución temporal y se lo van a aplicar a este estado físico, ¿no? Ahora vamos a escribir explícitamente este Hamiltoniano, ¿no? El Hamiltoniano solo es 0 en el intervalo de tiempo desde 0 hasta t, ¿no? Entonces aquí ponen una t mayúscula y aquí ponen el valor del Hamiltoniano, era menos c por z por sigma z, ¿no? Y este menos que está acá se multiplica con este otro menos y entonces obtengo este resultado, ¿no? Este es el único término que va a contribuir en el operador traslación temporal. Porque en el otro caso vale 0 el Hamiltoniano, ¿no? 0 para t menor que 0 y 0 para t mayor a t. Entonces aquí únicamente queda esta t mayúscula y queda el Hamiltoniano, ¿no? Esta parte del Hamiltoniano. Pero ustedes tienen que aplicar esto a este estado físico inicial. Y entonces usan la linealidad del operador evolución temporal y se lo aplican a cada uno de los que por separado, ¿no? Como A es un autovalor, entonces conmuta con el operador, lo ponemos atrás, luego ponemos el operador y luego ponemos el ket más, ¿cierto? Más, B es un autovalor, lo ponemos atrás del operador, luego ponemos el operador y luego ponemos el ket menos, así, el ket menos. Y aplicamos este operador a los ket, ¿no? Aplicamos este operador a los ket. Miren que esta t que está aquí es un parámetro, ¿no? Entonces lo podemos dejar aquí más bien a la izquierda de sigma z para que se vea mejor. Esta t que está aquí es solamente un parámetro. Ponemos aquí. Lo que en realidad es un operador es sigma z que tiene una representación matricial. Pero nosotros sabemos cómo actúa sigma z sobre el ket más y sobre el ket menos. La ecuación de autovalores, bueno, la hemos visto en clase, la han hecho en ciertos problemas de taller, pero también la tenemos acá, ¿no? Cuando aplican sigma z sobre más, da más 1 por el mismo más, ¿no? Cuando aplican sigma z sobre menos, da menos 1 por el mismo menos. Entonces, aquí, formalmente lo que uno hace es expandir en series de potencias este término. Uno considera que el tiempo es lo suficientemente pequeño, hace una expansión en series de potencias, aplica sigma al ket más y, bueno, obtiene el autovalor y vuelve y reconstruye el exponencial. Pero no me voy a poner en todo eso porque ya lo hemos hecho varias veces. Simplemente voy a aplicar de una vez todo este operador. El exponencial sobre el más, ¿no? Lo único que pasaría es que este sigma z aparece con un autovalor más 1 acá arriba. ¿Sí o no? ¿Sí es intuitivo para ustedes o no? Imagínense que expanden en series de potencias esto, ¿no? Y vuelven y reconstruyen el exponencial. Aparece aquí sigma z con el autovalor más 1, ¿no? Más b por todo esto, pero se lo aplican ahora al menos, ¿no? Cuando se lo aplican a menos, entonces aquí aparece ¿qué autovalor? Menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Sí o no? Y entonces esto lo pueden escribir de la siguiente forma. Lo pueden escribir como A por, copiemos todo esto, por el exponencial de lo siguiente. Vamos ahora a definir la siguiente cantidad. Vamos a poner esta t
aquí, y aquí ponemos z, ¿no? Z. A esta cantidad que está aquí la vamos a llamar P sub z, multiplicado por z positivo, ¿no? Mientras que aquí cogemos esta t, se la multiplicamos a la c, ¿cierto? Y a esto lo llamamos P sub z, pero z por menos 1. Entonces vamos a llamar a esto menos z, así, menos z. Y definimos entonces donde se definió que esta P sub z pues simplemente es igual a C por T, ¿cierto? P sub z igual a C por T. Mientras que ustedes me van a decir exactamente qué es esto que está aquí. Esto es que E a la I H barra PZ por Z. Digamos que voy a bajar acá el más arriba. ¿Este es el operador qué? E a la IH barra PZ por Z. ¿Ese es el operador qué? Operador de... Ese es U, profe, dice Ángel. ¿De qué? Ese es el mismo traslación, ¿no? U. Sí. El operador traslación. ¿Cuál es el generador del operador traslación? El momento lineal. ¿Y cuál es el parámetro? Una distancia, en este caso z. Este es el operador de traslación. El operador de traslación. Y entonces miren lo que me está diciendo precisamente este resultado. Conclusión, de aplicar el operador de evolución temporal. ¿Cuál es la conclusión? Si sigma z es igual a más 1, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El estado más con spin más 1 se traslada hacia arriba una cierta distancia más z, porque este es el operador traslación. ¿Sí o no? Miren que le estoy aplicando el operador traslación al estado. Entonces, el estado más, bueno, lo voy a poner solo con un más para no estar escribiendo tanto, se traslada hacia arriba una distancia z. Si sigma z es igual a menos 1, entonces miren que le estoy aplicando el operador traslación al estado menos y se traslada hacia abajo una distancia z, porque miren el signo menos acá. Entonces, el estado, o la partícula con estado menos en realidad, se traslada hacia abajo una distancia z. Y entonces noten la correlación que existe entre el spin de la partícula y la desviación de las. Miren que si el spin de la partícula es más 1, que no lo sabíamos, ¿no? Lo que se debe observar es que la partícula que está representada por ese spin más 1, bueno, más un medio, ¿no? Por este es el autovalor de la componente z del operador de Pauli, ¿no? De la matriz de Pauli. Si ese spin es hacia arriba, entonces el estado se traslada hacia arriba una distancia z. Se va hacia arriba una distancia z. Mientras que si es menos 1, el spin, menos un medio en este caso, ¿cierto? O spin abajo, la partícula se traslada hacia abajo una distancia z, porque aquí aparece este menos, ¿no? Se traslada hacia abajo una distancia z. Y entonces esa es precisamente la correlación que hay entre el spin y la desviación de las. Miren que cuando el spin es hacia arriba, es más un medio, la partícula se traslada hacia arriba una distancia z, ¿no? Más z hacia arriba. Mientras que cuando el spin de la partícula es menos un medio o es hacia abajo, la partícula se traslada hacia abajo una distancia z, ¿no? Una distancia z. Por lo que en principio
la distancia del centro hacia arriba y del centro hacia abajo es la misma, ¿no? De aquí a acá ustedes dicen esto es más z, y de aquí a aquí esto es menos z, ¿no? Es exactamente igual, es decir, la desviación es simétrica. Se desvía igual hacia arriba y se desvía igual hacia abajo. En todo caso, lo importante que tienen que notar aquí es que no solo para este experimento, sino para cualquier procedimiento de medida en mecánica cuántica, lo que ocurre es que realizar una medida corresponde a realizar una correlación entre la variable dinámica que queremos medir, en este caso sería la componente z del spin, ¿cierto? Y algún indicador macroscópico. Algún indicador macroscópico. En este caso, la desviación del haz hacia arriba o hacia abajo. Entonces, hacer una medición es hacer una correlación entre un indicador macroscópico y una medida microscópica que queremos realizar, ¿no? En este caso, el indicador macroscópico es precisamente este, ¿no? El haz se desvía hacia arriba o hacia abajo, esto lo podemos ver en los experimentos. Pero este indicador macroscópico está correlacionado directamente con el spin de la partícula. Spin más un medio, spin menos un medio. Entonces, en realidad, cuando medimos la desviación del haz, estamos midiendo el spin del electrón. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí, ¿no? Y se los dejo escrito acá también como otra conclusión, para que la recuerden. Cualquier procedimiento de medida en mecánica cuántica corresponde a realizar una correlación entre la variable dinámica y, bueno, que queremos medir, es decir, piensen en este caso el sigma z, que es lo que estamos midiendo, o el spin del electrón, ¿no? Que es proporcional a sigma z, ¿no? Y un indicador macroscópico, es decir, la desviación del haz hacia arriba o hacia abajo. Que no lo dice precisamente, lo que nos está hablando de la desviación del haz es este operador traslación, ¿no? Cuando la partícula se desvía hacia arriba, ¿qué está pasando? Se está trasladando hacia arriba. Cuando la partícula se desvía hacia abajo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está trasladando hacia abajo. Eso es todo. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar hoy, ¿no? Vamos a pausar aquí el video para que no quede tan largo.